Puedo iniciar, ¿verdad? Sí, ya puede iniciarles. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la organización también, a Medicina Perú, a CEPAIDES, por permitirme estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a ver este tema, atención domiciliaria y seguimiento del paciente COVID. Es un tema muy importante y bien, vamos a enfatizar principalmente al final de la charla en lo que respecta en las indicaciones que se registran en la alerta epidemiológica. Vamos a ver algunos datos de evidencia actual acerca del tratamiento, de lo que se debería de dar, algunas recomendaciones dadas por especialistas, por infectólogos, por epidemiólogos que están precisamente encabezando el control de esta pandemia. Bien, lo que vamos a ver hoy día como un breve esquema es esto, ¿no? Una pequeña introducción, vamos a hablar de la situación epidemiológica. Siempre en cualquier charla que de COVID, siempre trato de enfatizar la situación epidemiológica actual, porque, bueno, dependiendo de ello, nosotros podemos tener un panorama que nos va a permitir no solo orientarnos, sino tomar decisiones también a partir de en dónde nos encontramos y, bueno, qué podría venir y, bueno, cómo podríamos evitar de que las cosas empeoren, ¿no? Precisamente en una pandemia donde, si bien es cierto, ha pasado un año en el cual ya tenemos un conocimiento de esa enfermedad, siempre es importante mantenernos al día, porque un año es muy poco tiempo para conocer una enfermedad, ¿no? Estamos conociendo todavía varios aspectos de esta enfermedad y de este virus. Precisamente por eso, en la tercera parte de esta charla vamos a ver un poco de virología del SARS-CoV-2 en específico y vamos a mencionar también un poco acerca de las variantes, ¿no? Hace 2 días se mencionaba el Instituto Nacional de Salud, encabezado por el doctor Cabezas, emitía un comunicado en el cual se mencionaba que ya en Lima, en Lima Este se encuentran casos de la variante P1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a recordar la enfermedad de COVID-19, vamos a hablar de la prevención en relación a las nuevas variantes, en relación a todo lo que se va a mencionar, y acá haciendo un hincapié también en la vacunación. Y por supuesto ya el seguimiento y el manejo domiciliario, ¿no? Que es tan importante, que podríamos mencionarlo también como un manejo extrahospitalario. Bien, a inicios de este año, precisamente o exactamente el 8 de enero, se emitió esta noticia. El MINSA confirma el primer caso de la variante británica de la COVID-19 en el Perú. La ministra de aquel entonces reportó el primer caso de la nueva variante del SARS-CoV-2 en el Perú. Y bueno, se nos mencionaba que se trataba de una peruana residente en el país que en días previos a la Navidad asistió a una reunión familiar. Bueno, eso es algo que hemos escuchado con bastante frecuencia ahora, ¿no? Que son precisamente los casos que se reportan. No son todos, pero muchos de los casos sí hay una exposición que pudo haberse evitado. Como un segundo titular que he querido colocar en esta parte introductoria, les pongo coronavirus en el Perú. MINSA confirma hallazgo de la variante brasilera de la COVID-19 en Loreto, Huánuco y Lima, ¿no? Eso fue lo que nos informaron ya el mes pasado, el 4 de febrero. Ya nos mencionaba, ya con este titular nosotros teníamos conocimiento de que no solamente estábamos enfrentándonos a una nueva variante de preocupación, sino a 2 variantes de preocupación. Vamos a hablar un poquito de las mutaciones también y por qué estas 2 variantes serían tan importantes, ¿no? Y hace 2 días exactamente, el Instituto Nacional de Salud mencionó que la variante P1 de Brasil está en distritos de Lima Este y es de gran transmisibilidad. Esta es la variante conocida como la de Manao, como la de Brasil. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a ver por qué es peligroso que esto esté en nuestro medio.
Pero no todos son noticias preocupantes que nos hablan de nuevas variantes o que nos hablan de un aumento de la transmisibilidad, ¿no? Ustedes también deben de recordar que a inicios de año se mencionó que esta variante, precisamente la británica, era causante de una gran transmisibilidad. Se comprobó mediante algunos gráficos. Les voy a mostrar ahora también cómo fue este aumento de la transmisibilidad. Bueno, pero no todas son noticias de ese estilo, ¿no? De preocupación por la pandemia. También hay noticias alentadoras, ¿no? Como esta, ¿no? Que ya hay un buen grupo de peruanos que ha recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm. Sin duda, bueno, eh, dejando de lado un poco ciertos aspectos negativos que hubo en torno a la vacunación es una de las medidas preventivas esenciales para poder controlar esta pandemia. También tenemos noticias como que ya tenemos con nosotros no solo la vacuna Sinopharm, que nosotros sabemos que es un tipo de vacuna con virus muerto, sino ya tenemos a la vacuna Pfizer, que bueno, se menciona que podría tener, que tiene, ¿no? Por los estudios de fase 3, mayor efectividad. ¿No? Bueno, pero eso va a depender de cada persona. Por supuesto, la mejor efectividad va a haber cuando la mayor cantidad de peruanos estemos vacunados. Y también tenemos que ya comenzó la vacunación, no solamente para el personal que ha atendido a pacientes COVID, que está atendiendo a pacientes COVID, sino también para adultos mayores, ¿no? Mayores de 60 años. Ya comenzó y eso es bastante alentador. Y bueno, hace algunos días también la llegada de las vacunas Pfizer, pero por vía COVAX Facility, ¿no? Que es nosotros hemos adquirido la vacuna Pfizer por negociación directa y por esta vía de COVAX Facility. Hace unos días llegó precisamente por esta vía. Y bueno, cualquier registro de nuevas vacunas nos va a alegrar, porque es precisamente un buen indicio del control de esta pandemia, ¿no? A pesar de que lo ideal era que hubiera comenzado antes. Vamos a hablar un poco acerca de las cifras epidemiológicas. Acá las cifras mundiales actualizadas al día de hoy. Hay 119 millones de casos. ¿No? No quiere decir que hayan casos activos en ese momento, ¿no? Que esos 119 millones en el mundo estén activos, no, sino que se han presentado a lo largo de toda la pandemia. Muertes de todos esos 119 millones, tenemos 2 millones y medio, un poco más, de muertes alrededor del mundo, según esta página, el World Meter. Siempre que nosotros hablemos de datos epidemiológicos, tenemos que ver las fuentes, ¿no? Porque las fuentes van a ser muy importantes para ver qué parámetros han utilizado para incluir o no a una persona como un caso de coronavirus o no incluirlo, ¿no? Vamos a ver esas diferencias principalmente cuando se habla de epidemiología nacional. Pero bien, de forma general, por esta página nosotros sabemos que han habido esta cantidad de muertes a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Y recuperados unos 95 millones, 95 millones y medio aproximadamente. Cifras internacionales. Para las cifras internacionales les voy a presentar de esta página, que es Our World in Data. Yo les recomiendo que si ustedes les gusta la epidemiología y quieren ver ciertos gráficos que puedan presentarse a nivel mundial, no solamente de la COVID-19, sino de otros, vean esta página, es una página muy buena y nos arroja gráficos como este, ¿no? Ese es un gráfico de los nuevos casos de COVID-19 confirmados por millón de personas que se registran diariamente. No vemos desde el inicio de la pandemia, desde los primeros meses del año pasado, cómo esto fue presentándose. Miren, por ejemplo, acá comienza a presentarse el incremento, comienza a disminuir la primera ola,
comienza a haber un incremento de casos. Nosotros sabemos que epidemiológicamente estas olas es normal que se presente en este tipo de brotes de enfermedades y más cuando son de presentación mundial como esta pandemia. Pero vemos aquí un comportamiento inusual, ¿no? Que después de una segunda ola vemos un incremento acelerado del número de casos no registrados antes, ¿no? Aquí no se había registrado un incremento tan elevado, si bien es cierto, hubo un incremento, no fue tan acelerado como este, ¿no? Ese fue el incremento más acelerado que ellos tuvieron, que precisamente estuvo relacionado con las nuevas variantes. Precisamente la variante británica es una de las más mencionadas aquí, ¿no? Ese es el caso de España. Pero el gráfico que les mostraba acá es más o menos de mediados de enero de este año, pero este ya es de actual, ¿no? Hemos visto que ellos han podido, así como hubo un incremento con las medidas restrictivas, con el uso de medidas de prevención, también han podido controlar y ahora, si bien es cierto, no están en cero casos confirmados diarios nuevos, o sea, todavía hay transmisibilidad, la transmisibilidad ha disminuido bastante, ¿no? Y eso es algo bastante alentador. Lo mismo sucede en el caso ya del mismo país, de Gran Bretaña. Aquí tenemos también un control de la pandemia en sus inicios mucho mejor incluso que el de España, y vemos cómo también hubo una verticalización de su curva. Acá vemos cómo rápidamente comenzaron a, de un día para otro, aumentar los casos nuevos confirmados de COVID-19. Y eso también es un gráfico a mediados de enero, ¿no? Se registró así. Y que también precisamente ese es el país donde se pudo hacer la identificación de esta nueva variante. No necesariamente es que se haya creado acá o que haya surgido ahí, ¿no? Sino es el país que lo pudo identificar primero. Y bueno, ahí tenemos esa verticalización que no se había visto en toda la historia de la pandemia en este país, ¿no? Y vemos también que con las medidas restrictivas, ellos, como nosotros sabemos, al igual que nosotros, volvieron a una cuarentena obligatoria, estricta, bastante restringida, en la cual tenían que permanecer en sus casas de forma similar al inicio de la pandemia, ¿no? Donde la mayoría de los países impidió el tránsito no necesario en las calles, ¿no? Pero afortunadamente ha podido, digámoslo de alguna manera, controlarse, ¿no? Si bien es cierto, ese país tampoco ha llegado a cero, incluso está en niveles inferiores a los de España ahora su transmisibilidad. Tiene que ver mucho con las medidas de prevención que ellos han tomado, tiene que ver mucho con la vacunación, ¿no? Entonces hay que mantenernos atentos aquí. También tenemos acá el caso de Perú, pero no visto desde cifras nacionales, sino en comparación con la de otros países, ¿no? Y en esta página que les mencionaba, el Our World in Data, vemos también, nosotros tenemos un incremento, una primera ola y una segunda ola que ha podido llegar a su pico mucho más rápido que esto, ¿no? Acá, para que nosotros lleguemos a este punto, tuvieron que pasar mucho más tiempo que el de ahora. Ahora hubo un crecimiento más acelerado del número de casos, ¿no? Que esperemos que, bueno, esta tendencia a la baja que vemos ahora, que si bien es cierto, no tiene ni punto de comparación con lo que estamos viendo en otros países, donde ya están llegando a 100 o más cerca al cero, nosotros todavía nos mantenemos bastante arriba en la gráfica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también cuál es nuestro sistema de salud en comparación con otros países, ¿no? Nosotros venimos de una primera ola ya golpeados, ya con menos recursos para poder enfrentar una segunda ola. Es precisamente esto lo que pone en peligro nuestra, como una segunda ola podría en peligro nuestro sistema de salud. Nosotros sabemos que ya ahora es difícil encontrar una cama UCI disponible, a pesar de que haya disminución del número de casos, es insuficiente como para que el Estado nos garantice que si alguien requiere ventilación mecánica, por ejemplo, esta persona pueda ser cubierta.
Y es precisamente por eso que nosotros tenemos que tener un especial énfasis en el control, ¿no? Y que es tan importante este tipo de charlas que nos habla incluso de un manejo domiciliario, de un manejo prehospitalario. Las cifras nacionales nosotros las podemos encontrar por distintos medios, ¿no? Por ejemplo, esta es una de SINADEF, y acá nos habla del número de defunciones diarias totales en el Perú por toda causa. Eso es extraído de un usuario de Twitter que generalmente hace estos gráficos que son bastante aceptados por los epidemiólogos y que, bueno, simplemente es la organización de los datos que se presentan en SINADEF. Definitivamente, desde el inicio de la pandemia ha habido un incremento de las defunciones diarias, ¿no? Sin hablar de causas de COVID. O sea, la gente está muriendo más. Sin referirnos ahorita a COVID. Y precisamente, ¿cuál sería la causa de que la gente esté muriendo más? Gente que no debería de estar muriendo, esté muriendo, precisamente es el virus, ¿no? Se sabe que los casos se incrementan día a día. Si bien es cierto, ahora estamos con un poco de tendencia a la baja y precisamente por eso nosotros dejamos de tener la cuarentena estricta y obligatoria, y bueno, y tiene que haber un equilibrio entre varios factores. De todas maneras se está representando un montón de muertes innecesarias. Aquí nosotros tenemos otra fuente. Generalmente esta sala situacional tiene datos recopilados por el MINSA, como de su salud, vamos a verlos más adelante. Y acá nos informa que en las últimas 24 horas, esta es información para el 10 de marzo, ha habido 3.626 casos confirmados, ¿no? Altas hospitalarias 204 y fallecidos 161. Ahora, también tenemos los datos como que en toda la pandemia, durante toda desde el inicio de todo esto, han habido 1.394.000 casos confirmados, ¿no? Y bueno, esa es una cifra bastante alta, según esta página de la sala situacional. También ustedes pueden encontrar todos estos datos en los links que figuran en la parte inferior de la diapositiva. Según ellos, nosotros tenemos 48.484 fallecidos, ¿no? Por esta pandemia, muertes que han estado relacionadas con el diagnóstico de COVID-19. Aquí nosotros tenemos también características de las personas que han padecido estas infecciones, ¿no? Nosotros sabemos que de todos los hospitalizados pueden haber diferentes tipos de evoluciones, ¿no? Si nosotros queremos clasificarlos en tres, podríamos clasificarlos en estacionario, favorable y desfavorable. Sabemos que la evolución desfavorable, incluso dentro de personas hospitalizadas, o sea, de personas que no tienen una enfermedad leve o asintomática, sino solamente de personas hospitalizadas, la evolución desfavorable no es tanta como la evolución favorable o la evolución estacionaria, que es más una evolución donde no hay ni un mejoramiento ni ni un empeoramiento, por decirlo de alguna manera. Aquí vemos que lo que más predomina es la evolución estacionaria dentro de las hospitalizaciones. Vemos también que el número de hospitalizados por esa enfermedad es significativo para el número de camas disponibles que nosotros tenemos a nivel de todo el Perú. Y bien, eso nos genera un problema, ¿no? Porque a pesar de que nosotros sabemos que del 100% de personas que enferma, un 5% presenta una enfermedad grave, nosotros a ese 5% ahora, por la elevada transmisibilidad que hay, no podemos asegurarles que se les va a dar un manejo o el manejo que ellos van a requerir, ¿no? Porque no hay una cantidad ilimitada de camas en las unidades de cuidados intensivos.
Es así que vemos nosotros gráficos como estos, en los cuales hay muy poca disponibilidad de ventiladores mecánicos, ¿no? Vemos aquí hay muy poca disponibilidad. Incluso si nosotros vemos solamente en el sector privado, por ejemplo, o en el MINSA, encontramos casi imposible encontrar una cama en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Nosotros sabemos que ineludiblemente de todas las personas contagiadas va a haber un porcentaje que va a requerir este tipo de soporte, ¿no? Y lo interesante aquí es que no hay una forma estricta, como casi todo en medicina, que nosotros podamos decir, esta persona va a tener una enfermedad grave o esta persona no, ¿no? Hemos visto que esa enfermedad es bastante azarosa. Si bien es cierto, hay personas con factores de riesgo, no solamente personas con factores de riesgo van a llegar a requerir este tipo de camas en unidad de cuidados intensivos. También conocemos ciertas características según estos datos epidemiológicos, como que la mayor cantidad de personas que llegan a padecer una enfermedad grave son del sexo masculino. Las mujeres del sexo, el sexo femenino, también tiene un porcentaje considerable dentro de las personas que fallecen, por ejemplo, pero no es tan grande como el de el sexo masculino, ¿no? Y también nosotros sabemos que el grupo de riesgo, según grupos de edad, es el adulto mayor, ¿no? Es precisamente por eso que se ha iniciado ahora la vacunación en ellos, porque representan un grupo de riesgo bastante significativo, y no solamente un grupo de riesgo para infectarse, ¿no? Sino un grupo de riesgo para que una vez infectados lleguen a tener una enfermedad grave, ¿no? Entonces, no solamente hay que alegrarnos si es que nosotros tenemos adultos mayores en nuestra casa. El hecho de que comiencen a vacunar a los adultos mayores es significativo, porque eso va a reducir el número de personas que van a requerir una cama, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, eso va a desaturar nuestras unidades de atención crítica. Eso es muy alentador y es muy bueno. Ahora hablemos un poco de SARS-CoV-2. Recordemos ciertos aspectos, eso lo hemos mencionado en varias charlas. Nosotros sabemos que coronavirus es la extensa familia de los virus, ¿no? Normalmente se dice, ¿se enfermó de coronavirus? No, coronavirus no es una enfermedad, coronavirus es una familia de virus. SARS-CoV-2 es el virus que pertenece a esta familia de coronavirus que está causando esta pandemia, ¿no? Es el nombre que recibe el virus de acuerdo a la secuencia genética causante de la COVID-19. Y COVID-19 es la enfermedad que produce este SARS-CoV-2, ¿no? Entonces el SARS-CoV-2 es el agente, la enfermedad es la COVID-19 y el coronavirus es la familia a la cual pertenece este SARS-CoV-2. Dentro de esa familia nosotros tenemos diversos grupos, subfamilias, digamos, ¿no? Subgrupos. Tenemos los beta coronavirus, los alfa coronavirus, los gamma coronavirus. Centrémonos en los beta coronavirus. ¿Por qué nos vamos a centrar en los beta coronavirus? Porque son precisamente esta subfamilia, es en esa subfamilia que vamos a encontrar al SARS-CoV-2, ¿no? Y acá lo tenemos. Son 3 virus representantes de los beta coronavirus. Tenemos al SARS-CoV, así, sin número, al MERS-CoV, que son virus de la misma familia y subfamilia del SARS-CoV-2. Acá hay un cuadro que nos puede dar una idea filogenética de dónde procede el virus, ¿no? Nosotros sabemos, se ha dicho en muchas ocasiones, que el virus procede de los murciélagos. ¿Y por qué decimos esto? Es porque el virus, el coronavirus, el tipo de virus que ataca al murciélago es muy similar al SARS-CoV-2, ¿no? O sea, la secuencia genética es muy parecida, entonces es muy probable que el virus haya evolucionado de aquí, ¿no? Pero siempre con la presencia de un intermediario. Acá tenemos en el MERS-CoV-2 el dromedario, al SARS-CoV la civeta, y bueno, en el SARS-CoV-2 se menciona el pangolín en la mayoría de los estudios. Estos son virus que han ocasionado brotes en el lugar donde ellos se han desarrollado, que generalmente es el Oriente Medio. Por ejemplo, el MERS-CoV es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, es más grave que el SARS-CoV, que tuvo un brote años anteriores, los primeros años del 2000,
pero que afortunadamente no llegó a esta parte del mundo, ¿no? Se pudo controlar antes de que llegara acá. El SARS-CoV-2 también causó un brote en su respectivo momento que causó una enfermedad muy similar a la que causa el SARS-CoV-2, ¿no? Pero también el brote se controló antes de que llegara a convertirse en una pandemia como la que estamos atravesando ahora. Y bien, así también está el SARS-CoV-2, que es muy parecido al SARS-CoV, precisamente por eso es como una segunda versión del SARS-CoV, SARS-CoV-2, y que está causando esa enfermedad de la COVID-19. Nosotros hemos mencionado, este SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus. El material genético es muy importante identificar siempre en los virus. En este caso, el SARS-CoV-2 tiene ARN o RNA de cadena simple. Tiene 4 proteínas estructurales que vamos a mencionar en repetidas ocasiones. Está la proteína S, que es la que le da la característica de estas espinas alrededor de la esfera viral. Estas que están aquí son las proteínas S, ¿no? Y son muy importantes porque van a ser precisamente las que van a interactuar con los receptores en nuestro cuerpo, ¿no? Van a funcionar como una llavecita para ingresar a nuestro organismo. También tenemos la proteína M, que es una proteína estructural de membrana, la proteína E, que igual es una proteína de envoltura, y la proteína N, que va a estar asociada a la carga, ¿no? Al material genético, que en este caso es RNA. El receptor, digamos, la puerta de entrada de nuestro organismo, la puerta que nosotros tenemos en nuestro organismo para que pueda entrar este virus, es el receptor ECA2, ¿no? La de enzima convertidora de angiotensina 2, que la vamos a encontrar en distintos órganos. La tenemos en el pulmón, la tenemos en el corazón, la tenemos en el ilio, en el riñón, en la vejiga. Como tenemos esta puerta de entrada en diversos tejidos, en diversos órganos, van a haber distintas sintomatologías también que van a estar asociadas a la infección por este virus. Aquí vamos a tener un esquema que nos va a enseñar de forma más clara cuáles son estas proteínas. Aquí tenemos la proteína S. Miren, acá se ve muchísimo mejor. Acá tenemos la proteína E, la proteína D, la envoltura, la proteína M, una proteína transmembrana, precisamente en la membrana, y la proteína N que está en relación con el ARN, ¿no? De cadena simple que ya habíamos mencionado. Quizás la proteína estructural más importante sea la proteína S. Y esa proteína es importante porque, como les menciono, va a funcionar como una llave de ingreso a nuestro organismo. Esta proteína S está compuesta por 3 unidades. Precisamente en este gráfico nosotros podemos ver esas unidades. Podemos ver una unidad celeste, una unidad morada y una unidad amarilla. Cada una de esas unidades son idénticas entre sí. Y si nosotros separamos una unidad, por ejemplo la celeste, y la estiramos, vamos a encontrar este esquema. Dentro de esta unidad, nosotros vamos a encontrar 2 subunidades, ¿no? Vamos a encontrar la subunidad 1 y la subunidad 2. Son muy importantes porque precisamente en una de las subunidades vamos a encontrar esta región, que es la RBD, y se denomina así por las siglas de Receptor Binding Domain, que, bueno, disculpen la pronunciación, pero básicamente es el lugar donde se va a unir la proteína S con el receptor ECA2. Es importante porque, bueno, vamos a ver más adelante en mutaciones que si alguna mutación ocurre en esta zona es de importancia biológica, dependiendo si esto estimula la unión, ¿no? Si estimula la afinidad, si es más fácil que la proteína S se una con el receptor ECA2 y que por ahí ingrese el virus, eso va a significar que va a ser mucho más fácil que nos enfermemos, ¿no? Es por eso la importancia de esta región. También es importante esta unión, y la vamos a ver en las mutaciones también, de la subunidad 1 y la subunidad 2. Aquí vamos a ver nosotros cómo es que el virus entra a nuestro organismo y se multiplica. Nosotros hemos dicho que el receptor que está asociado a este virus es el receptor ECA2. El receptor ECA2 lo vamos a encontrar en la superficie de los tejidos. Al ingresar el coronavirus se va a encontrar con estos receptores. Y no solo con este receptor, sino también con un correceptor, conocido como TMPRSS2. Estos dos, receptor y correceptor, al unirse con la proteína S, van a permitir el ingreso del virus.
el material genético del virus se va a liberar, como lo pueden observar aquí, y va a interactuar con los ribosomas. Al ser material genético, el ARN, los ribosomas van a poder comenzar la traducción de forma rápida. Va a haber esa traducción y se van a comenzar a sintetizar los aminoácidos de las proteínas que hemos mencionado para formar las proteínas estructurales. Tenemos la proteína N, la proteína S, la proteína M y la proteína E, ¿no? Entonces, con estas, digamos, piezas de rompecabezas vamos a formar nuevos virus, y estos nuevos virus van a poder salir de la célula e infectar otras células, ¿no? Ingresa una y salen varias, ¿no? Entonces, es así como la carga viral va a ir aumentando cuando nosotros nos infectemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa transmisión, ¿no? De persona a persona. Si las personas pudiéramos evitar la transmisión, el virus moriría, porque el virus se replica en nosotros. Y es así como llegamos a la forma de transmisión, ¿no? Se dice que el conocimiento te da poder, y el conocimiento de la transmisión te da el poder de evitar enfermarte. Nosotros sabemos que la transmisión principalmente se da por gotas respiratorias y por aerosoles. Si nosotros conocemos eso, la forma más efectiva de protegernos contra la COVID-19 es usando mascarilla, respirador, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ¿no? Ahora que tenemos con nosotros virus con variantes que son tan transmisibles, es importante que nosotros usemos o doble mascarilla o un respirador, como un respirador N95, como una mascarilla NK. Es muy importante eso. Entonces, ¿cómo nos protegemos de las gotas respiratorias? Con el uso de la mascarilla. También con la distancia social, ¿no? Pero el uso de la mascarilla es lo más importante. Aquí tenemos que cuando las personas estornudan, están botando estas gotas respiratorias que pueden llegar a interaccionar con nuestras mucosas y enfermarnos. Pero no solamente es cuando la persona estornuda, ¿no? Siempre se tiene el tabú cuando una persona estornuda de alejarse de ella. Pero no solo deberíamos hacerlo cuando tose, sino también cuando habla o cuando grita incluso, porque también hay gotas respiratorias que están siendo expulsadas de ese individuo que si está infectado, podrían contagiarnos, ¿no? Entonces, evitar básicamente entrar en contacto con una persona que esté sin mascarilla. Incluso cuando la persona no está hablando, se emiten las gotas respiratorias, porque nosotros sabemos que la respiración es un proceso que no se detiene, ¿no? Si bien es cierto, cuando yo grito, hablo, estornudo, toso, las gotas respiratorias van a producirse en mayor cantidad, no quiere decir que solo ocurra cuando esto pasa. Los aerosoles son partículas más pequeñas que las gotas respiratorias que van a permanecer suspendidas en un espacio cerrado, ¿no? Es por eso que se tienen que ventilar los espacios cerrados. La ventilación es muy importante para que este virus no permanezca en el ambiente, ¿no? Imagínense ustedes una persona que atiende en una oficina, la mantiene cerrada y bueno, cuando está cerrada no usa mascarilla. Cuando llega alguien para que lo atienda, abre la puerta y recién se coloca la mascarilla. En el espacio cerrado ya hay la presencia de aerosoles, ¿no? A pesar de que en ese momento no se estén produciendo gotas respiratorias. Entonces la persona que está ingresando está exponiéndose, ¿no? Entonces hay que tener presente eso también. Los fomites son otra forma de la transmisión. ¿Qué quiere decir fomites? Objetos contaminados. Entonces, ¿cómo se va a dar la transmisión así? ¿Se da por la piel? No, por la piel no se da. Se da porque un objeto contaminado yo lo toco y, bueno, mi mano, que está llena de virus, la llevo a mis ojos, a mi boca o a mi nariz, ¿no? Entonces hay que evitar precisamente al llegar de la calle no desinfectar lo que hayamos usado, como celulares, por ejemplo, o evitar en la calle tocarnos la nariz, la boca o los ojos, porque así vamos a poder evitar la transmisión. En otros especímenes no respiratorios ha sido encontrado, en otros fluidos corporales, como la sangre, el semen,
o las lágrimas, pero no hay evidencia de transmisión a través de ellos, ¿no? Hasta ahora lo que se sabe, la forma más eficaz usando mascarilla, ¿no? Algo que cubra. Entonces hablemos ahorita de la nueva variante. Vamos a hablar de las dos variantes que encontramos en nuestro país de forma rápida. Nosotros sabemos que una de las variantes es la B117, también conocida como la variante británica. La Organización Mundial de la Salud le ha colocado estos dos posibles denominaciones, que son las siglas de variante bajo investigación, la primera de diciembre del 2020, o variable de preocupación, la primera de diciembre del 2020. Nosotros hemos visto al inicio de la presentación, cuando hemos hablado de los casos internacionales, como en Reino Unido, por ejemplo, un país que había mantenido, controlada la pandemia, hubo un incremento acelerado de casos en un corto tiempo. ¿A qué se asoció eso? A la presencia de las nuevas variantes. Ahora, ¿qué ocurre? Los virus mutan de forma normal. Como ustedes han visto, cuando el virus entra en contacto con el receptor ECA2, llega a la célula, entra a la célula y, bueno, se comienzan a formar nuevas proteínas para formar nuevos virus, ¿verdad? Esto ocurre un montón de veces. Ustedes recordarán que al inicio dije que en todo el mundo se registran, según la página que les mostré, 119 millones de casos, ¿no? A lo largo de toda la pandemia. Entonces, estos 119 millones de casos significa que ha habido muchísimo número de replicaciones, que es precisamente el proceso por el cual el virus se multiplica. Entonces, si han habido tantas replicaciones, es inevitable que un virus se modifique, cambie, mute. Es inevitable. Los virus mutan de forma normal. Pero ahora, las mutaciones no siempre son malas para nosotros. A veces no modifican al virus, a veces ocasionan que el virus sea más inofensivo, o a veces, como las de las que estamos hablando, le representan una ventaja adaptativa. Esto quiere decir que van a mejorar su capacidad para replicarse, para transmitirse. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, esas dos nuevas variantes precisamente son variantes que presentan mutaciones de impacto biológico para nosotros, ¿no? Y bueno, definitivamente el aumento de la transmisibilidad, el aumento del número de casos en corto tiempo es un gran impacto para nosotros. Dentro de las mutaciones que se registran en esta variante, tenemos la mutación 501Y, que es una mutación presente en el RBD. ¿Ustedes recuerdan? Que es una parte de la proteína S, en la cual... Por favor, tiene el micrófono abierto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Les mencionaba que una de las mutaciones asociadas a esta variante británica es la 501Y, que es una mutación que se ha registrado en la proteína S. La proteína S, como nosotros recordamos, es muy importante porque se va a unir, va a ser como la llave de ingreso a nuestro organismo. Y que, bueno, esa modificación que se estaría presentando en esta región, esa modificación 501Y, es una modificación que le permitiría unirse más fácilmente, y al unirse más fácilmente habría más transmisión. Vamos a ver en gráficos cómo es que se daría este aumento de la transmisión. También tenemos otra mutación, que es la P681H,
que es una mutación presente entre una subunidad y otra subunidad. Recuerdan que la proteína S tenía 3 unidades, cada una tenía 2 subunidades, y bueno, la unión de esas subunidades era importante. ¿Recuerdan ustedes el esquema que yo les marqué? Bueno, acá se ha presentado otra mutación que es precisamente esta y que está asociada también a la variante británica. Y también como última mutación, no son solo 3, son más de 3, pero bueno, digamos que esas 3 son las más importantes. La tercera es la de lesión 6970, ¿no? Ahí la tenemos, que generalmente está asociada también a aumento de la transmisibilidad. Si bien es cierto, ahora se está estudiando todo esto y en algunas semanas se va a saber todo esto con más detalle, bueno, tenemos estas ideas, ¿no? De mutaciones similares en virus que son muy parecidos al SARS-CoV-2. Acá tenemos cómo se da la transmisión en el agente etiológico, en el SARS-CoV-2 de Wuhan. O sea, en el origen de esta enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos que Wuhan es el lugar donde se identificó por primera vez este SARS-CoV-2, donde surge este SARS-CoV-2, donde surge toda esta pandemia. En ese lugar había un número de reproducción de 2.5 a 3, es decir, cada persona infectaba a 3 personas, ¿no? Y cada una de estas personas infectadas a su vez a otras 3 personas, y es así como se iba multiplicando la enfermedad, iba a haber un aumento y se convertía en un brote y posteriormente lo que se convirtió en, ¿no?, una pandemia. ¿Qué ocurre con esta nueva variante, también conocida como la bestia por algunos epidemiólogos? La transmisibilidad es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque en lugar de que el número de reproducción sean 3, es 3 a 4. Entonces, una persona infecta a 4, esta persona a otras 4, y así el número va siendo mucho más significativo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos decir en una primera... en un primer periodo de transmisión que, bueno, solamente aumentó uno, ¿no? De 3 a 4. Si nosotros lo vemos a grandes escalas, vamos a ver el aumento. Miren, acá solamente en 4 ciclos ya tenemos muchísimos más casos, ¿no? Muchísimos más del doble, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la importancia que puede aumentar la propagación? Y que, bueno, una de las preocupaciones que se ha mencionado a lo largo de todo esto es si puede causar una enfermedad más grave o no, ¿no? Eso aún está en estudio, si bien es cierto, hay muchos registros de que es posible de que esto se dé, no está confirmado, no hay ningún dato que nos revele que esto pueda presentarse. Hasta ahora ninguna de las variantes ha presentado un mayor caso de gravedad registrado y avalado por evidencia científica. Y a su vez, sí se ha mencionado que en estos países donde se han presentado estas variantes han aumentado los casos en personas más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces podría estar relacionado. Eso lo vamos a ver con el pasar de la semana. Y también ha habido el de Manaus o el de la variante brasilera, la P1, que también es conocido como 501Y. Nosotros ya hemos visto esa mutación en la variante británica, la que les he mostrado, y también ha recibido la denominación de la Organización Mundial de la Salud como variable de preocupación, la segunda de enero del 2021. Entonces, aquí van a haber 17 mutaciones acumuladas. Una de ellas es la que ya les he mostrado, la 501Y, que está precisamente en este lugar donde se une la proteína S al receptor ECA2. Tenemos otra mutación que es la K417T, que también se presenta en esta zona. Y bueno, una de las más importantes mutaciones que se presenta en esta variante es la E484K, presente en la variante sudafricana también, ¿no? Y bueno, esto no es más que un cambio de un aminoácido en una posición exacta, exactamente en la posición 484, ¿no? Se ha cambiado un ácido glutámico por una glicina. ¿Y por qué es importante? Porque ese sitio está relacionado con el reconocimiento de anticuerpos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hasta ahora ninguna vacuna se ha declarado ineficaz para las nuevas variantes, esto nos pone en alerta, ¿no? De que si siguen habiendo mutaciones de este estilo o quizás en estas variantes, puede haber una reducción de la eficacia de estas vacunas.
La enfermedad de COVID-19 nosotros sabemos que tiene una presentación diversa, lo hemos asociado a la presencia de estos receptores CK2 en distintos órganos, digamos que las puertas de ingreso del virus a nuestro organismo las tenemos en distintos órganos, ¿no? Como las tenemos en las vías respiratorias, las tenemos en las vías digestivas, la tenemos en los músculos, la tenemos en distintos órganos. Entonces, es así como se va a presentar tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pero también se puede presentar cefalea, congestión nasal, dolor muscular, diarrea, náuseas y vómitos, ¿no? Y también, por supuesto, los signos bastante característicos como la anosmia y la ageusia, ¿no? Anosmia, la pérdida del olfato, y la ageusia, la pérdida del gusto, ¿no? Que se consideran muy específicos para esta enfermedad de la COVID-19. Aquí vamos a ver que, bueno, la presentación es diversa. Eh, Nosotros sabemos que de todas las personas infectadas, un 20% van a ser asintomáticos. Eso quiere decir que no van a presentar ningún síntoma, ni cuenta se van a dar que tienen la enfermedad, ¿no? Es posible que ellos sepan que han tenido un contacto con una persona enferma, pero ellos no van a desarrollar ningún síntoma. Estos son el 20% de todas esas personas. El 60% van a representar casos leves, ¿no? Donde hayan síntomas muy pequeños, como digamos solamente tos y malestar general, y decimos que son síntomas pequeños porque a pesar de que puedan ser molestosos, no van a representar un peligro para la vida, ¿no? Los moderados, donde ya hay presencia de síntomas que pueden ser preocupantes, ¿no? Y que van a precisamente exigir que el paciente vaya a una red de atención de un nivel elevado, para que lo puedan atender, ¿no? En la posibilidad de poder convertirse en un caso grave o crítico, que son el 5% de todas las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 personas que se enferman, 20 van a ser asintomáticos, 60 van a ser leves, 15 van a ser moderados y 5 graves, ¿no? Esto obviamente de forma general, no es de forma estricta, pero básicamente es lo que ocurre de forma usual. No todas las personas que se enferman de COVID-19 o que se infectan por este virus del SARS-CoV-2 van a presentar una enfermedad grave, ¿no? Es un porcentaje, pero este porcentaje, aún siendo el 5%, no puede ser cubierto por nuestro sistema de salud ahora, y que ha puesto en jaque incluso sistemas de salud que se presumen como desarrollados, ¿no? Es un número bastante grande si nosotros lo vemos a nivel macro, ¿no? A nivel de poblaciones en países. Así como los casos graves están principalmente el síndrome de distrés respiratorio del adulto, también se generan otras formas de situaciones graves, ¿no? Como los desórdenes neurológicos, la hiperinflamación, que es parte de todo ellos. La hiperinflamación es muy importante porque es una fase de esta enfermedad, la fase grave, digamos, de esta enfermedad, y que nos va a explicar por qué los obesos tienen, una vez infectados, tienen este factor de riesgo tan importante, ¿no? Nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria, entonces es una condición donde hay una inflamación constante. Si nosotros a eso le sumamos que hay un virus presente que va a causar una hiperinflamación, estamos sometiendo al paciente a un posible a que sea posiblemente un caso grave, ¿no? Es por eso importante tener en cuenta, ¿no? Relacionado con los casos graves, la hiperinflamación. La disfunción cardíaca también es otro peligro, la hipercoagulabilidad, el daño hepático y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Ese es un síndrome que ha sido reportado no solo en otros países, sino en el nuestro también. El Instituto Nacional de Salud hace algunos meses publicó acerca de 8 casos que ellos tuvieron de niños que requerían estas camas en las unidades de cuidados intensivos precisamente por esos síndromes inflamatorios multisistémicos en niños, que ahora no solamente se están registrando en niños, sino también en adultos. Bueno, pero eso forma parte de los casos graves, ¿no?
Entonces, estos casos graves, va a haber un grupo de riesgo para estos casos graves. No significa que solamente esas personas o que si estas personas se enferman necesariamente van a ser un caso grave, sino que ellos tienen mayor riesgo de ser un caso grave ante una infección. Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí? A los adultos mayores, mayores de 60 años, indicaba la guía al inicio de la pandemia, mayores de 65 ahora, personas obesas, como les dije, la obesidad ya es una enfermedad inflamatoria, entonces agregado al estado inflamatorio causante de la infección por SARS-CoV-2, esto podría conducirles a una enfermedad severa. También tenemos personas con sistema inmunológico que podría estar comprometido, como en la diabetes mellitus. Nosotros sabemos que ahí hay una condición en la cual sí hay un sistema inmunológico alterado, enfermedades respiratorias como el asma, enfermedades cardiovasculares como infartos antiguos o una enfermedad cardíaca, enfermedades pulmonares crónicas también, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión, ¿no? Aquí ese es el grupo de riesgo. Este grupo de personas son consideradas de riesgo porque van a tener una mayor probabilidad de llegar a ser un caso grave. Entonces, nosotros cuando vemos la enfermedad la podemos ver en tres fases, ¿no? Tenemos la fase temprana de infección, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. La fase de infección temprana tenemos un aumento de la carga viral bastante importante, y bueno, conforme van pasando los días también un descenso. A medida que va disminuyendo la carga viral, nosotros vamos a ver en aumento la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, es esta inflamación producto de la presencia del virus anteriormente registrada, es esto lo que nos podría conducir a una fase hiperinflamatoria y llevarnos a hacer un caso grave, a un caso de síndrome de distrés respiratorio agudo o un caso de falla cardíaca, por ejemplo. En esta fase pulmonar, acá es donde nosotros vamos a encontrar situaciones de hipoxia, dificultad respiratoria, también vamos a encontrar esos típicos infiltrados respiratorios pulmonares que vamos a ver, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? En las tomografías, en las radiografías. Y bueno, la infección temprana ya son los síntomas en general de la COVID-19. Nosotros tenemos pruebas que nos van a ayudar a confirmar estos casos, ¿no? A confirmar, no a simplemente diagnosticar. El diagnóstico, según indica la alerta epidemiológica, se da por la sintomatología o por el contacto que pueda haber tenido una persona, no por esas pruebas, porque esas pruebas no son perfectas, ¿no? Entonces, una persona que tenga estos síndromes, tiene que ser considerada una persona con posible COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, estas pruebas van a tener distintos grados de especificidad y, bueno, eficacia, digamos, dependiendo de la prueba que realicemos, y no solo de la prueba que realicemos, sino también el momento en cuando la realicemos. Nosotros conocemos de forma general que hay dos tipos de pruebas, ¿no? En el Perú tenemos la prueba del PCR que detecta directamente la carga viral y tenemos la prueba de anticuerpos, la detección de anticuerpos. Tenemos el IgM y el IgG. Cuando nosotros tenemos esa pruebita, que es la del SARS-CoV-2, que identifica la replicación, si nosotros la tomamos en los primeros días, la carga va a ser muy pequeña y de repente no la podemos reconocer, ¿no? Por ejemplo, en el día 1, quizás no la va a poder identificar porque la carga viral es muy pequeña, ¿no? O si, por ejemplo, la tomamos muy posterior, digamos, después del día 21, la carga va a ser pequeña y de repente no la percibe. Lo ideal es tomarla, por ejemplo, del día 5 en adelante, ¿no? Hasta la aparición de los síntomas. Precisamente en este periodo, después del contacto y antes del inicio de síntomas, esta prueba es lo indicado, ¿no? Después de la aparición de los síntomas, aproximadamente 3 a 5 días después, se puede tomar esta prueba de anticuerpos, IgM, IgG, que nos va a ayudar a detectar esas inmunoglobulinas que produce nuestro cuerpo ante la aparición de esta carga viral, ¿no? Esto
eso básicamente hay personas que incluso le toman a una paciente, a una persona que no tiene síntomas. Entonces, después de su aparición nada más, tiene el contacto y le piden una prueba rápida. Definitivamente no va a detectar ningún anticuerpo, ¿no? Porque nosotros vemos que los anticuerpos se forman a partir del séptimo día. Entonces, si nosotros la tomamos en el quinto día, por ejemplo, después de haber entrado en un contacto, la prueba va a salir negativo. Eso no quiere decir que la persona no tenga una enfermedad, sino quiere decir que se ha tomado en un momento equivocado. Entonces tenemos que conocer precisamente cómo se van desarrollando estas curvas para que nosotros podamos saber en qué prueba tomar, en qué momento, ¿no? Eso es un poco de lo mismo y bueno, esa es una tabla que fácilmente nos puede ayudar a interpretar los resultados. Digamos que una persona tiene PCR positivo, IgM negativo e IgG positivo. Es posible que esto estemos frente a una infección tardía, ¿no? Esas cosas son importantes identificarlas. Ya hablando de prevención, antes de entrar al manejo domiciliario, que es lo que más nos preocupa el día de hoy, veamos un poco de prevención rápidamente, ¿no? Hay muchas personas que se preguntan qué hacer frente a estas nuevas variantes, ¿no? Nosotros ya sabemos que están condicionando un aumento del número de casos. ¿Cómo podemos hacer para evitarla? Las recomendaciones son las mismas. El uso de mascarillas, el uso de respiradores, mantener una distancia social mínima de 1,5 metros, 2 metros, evitar los lugares concurridos, los lugares cerrados y ponerse la vacuna cuando ya esté habilitada, ¿no? Es lo más importante para evitar este tipo de casos. Y como les he dicho, el contagio no solamente es, si bien es cierto, la forma de transmisión más importante es la respiratoria, de eso no hay duda, por gotas respiratorias o por aerosoles, también podemos evitarlo por fomites. Por ejemplo, en un hospital, el inmobiliario que rodea al paciente con COVID-19 es posiblemente un inmobiliario infectado, ¿no? Es por eso que, aunque sea triste, no se permite el ingreso de los familiares en algunas salas, porque los pone en peligro a ellos mismos, porque las superficies están contaminadas, ¿no? Y asimismo, si yo entro en contacto con una persona que tenga una enfermedad sintomática, por ejemplo, eh, o incluso una persona que no tenga, que no sepa que tiene la COVID-19, puede contaminar superficies que están en nuestro entorno, como el papel, el plástico, el aluminio, los guantes quirúrgicos, el acero. Por eso es importante hacer una desinfección de las superficies, ¿no? Pero como les dije, lo más importante es el uso de material de protección para las vías respiratorias. Y aquí tenemos las mascarillas, tenemos los respiradores. En en agosto del año pasado se hizo este estudio que se publicó en la revista JAMA Internacional de Medicina. Es una revista bastante reconocida que, bueno, cuenta con evidencia científica importante. Nosotros encontramos precisamente la publicación de este artículo. Y este artículo, ¿qué hacía? Hacía mm, evaluar la cantidad, el porcentaje de filtración de cada uno de los materiales de protección que nosotros encontramos en esta columna. Evaluó la filtración de la N95, de la mascarilla quirúrgica con cintillos para atar atrás de la cabeza y estas que vienen con ligas para sujetar en la oreja. Cuando nosotros estamos hablando de una mascarilla N95, nosotros vemos que el nivel de filtración del aire, de partículas del entorno es bastante buena, es casi cero. Es como que no estuviéramos entrando en contacto con, con lo contaminado que podría estar en nuestro entorno, ¿no? Es bastante buena, es precisamente por eso que a las personas que atienden unidades de cuidados intensivos o que atienden directamente a pacientes infectados, se les indica el uso de estas mascarillas. Aquí tenemos la mascarilla quirúrgica que tiene estas cintas que se atan atrás de la cabeza. Encontramos ya una menor eficacia, ¿no? A la hora de filtrar lo contaminado que podría haber en el exterior. Vemos incluso que hay momentos en los cuales podríamos llegar
a un 40% de filtración nada más, ¿no? O a un 60% de protección y a un 40% de exposición, ¿no? Que es bastante peligroso, a diferencia de la mascarilla N95, ¿no? Donde casi todo el tiempo permanece en cero la exposición que podamos tener. Cuando nosotros hablamos de estas mascarillas, incluso la cosa empeora un poco más. Vemos que la filtración es menor, digamos casi el 50%, oscila entre 50, 40, 60%, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo recomendable en situaciones como las nuestras? Si nosotros entramos a un entorno cerrado, un espacio cerrado, lo ideal sería que nosotros usemos esa mascarilla N95, si es que nosotros estamos en contacto con una persona que tiene el diagnóstico presuntivo o confirmado de COVID-19, utilizar esas mascarillas, ¿no? Y bueno, incluso se menciona que en un contexto como el nuestro, en el cual estamos frente a nuevas variantes, deberíamos usar este tipo de material, ¿no? Pero como no todos van a tener este recurso, los recursos son limitados ante necesidades ilimitadas, apareció otro estudio en el cual evaluaban algunas modificaciones que realizaba el personal de salud a sus mascarillas por comodidad o por seguridad, ¿no? Y así encontramos estos gráficos que también son bastante interesantes y nos va a ayudar a dar una recomendación final. Si nosotros usamos solamente la mascarilla atrás de las orejas, nosotros vemos una región bastante expuesta, ¿no? Y este pliegue que se forma aquí podría ocasionar el ingreso de gotas respiratorias y aerosoles que pueden ser transmitidos a la persona, ¿no? Aquí vemos por eso de que la filtración no es tan efectiva y hay momentos incluso en los que podemos llegar solamente a filtrar el 20% de todo lo que está en nuestro entorno, ¿no? Si bien es cierto, es importante para que la persona no emita sus gotas respiratorias, no la está protegiendo de forma adecuada al 100%, ¿no? Al encontrarnos en un entorno donde sabemos que probablemente es inevitable que las personas en algún momento se quiten la mascarilla. Lo ideal es que nadie se quitara la mascarilla, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso no es real. Las personas se quitan la mascarilla incluso cuando no deberían de hacerlo, ¿no? Y ante esa necesidad podemos hacer algunas modificaciones en nuestra mascarilla para nosotros encontrarnos más seguros. Por ejemplo, colocar un nudo cerca a este orificio hace de que la apertura que teníamos aquí disminuya, ¿no? Y que haya una mayor filtración. Como vemos aquí, si comparamos los dos gráficos, hay una mayor filtración cuando yo modifico mi mascarilla y la coloco de esta forma. Pero hubo un dato adicional en este estudio que era la combinación de esta mascarilla o esta forma de tener la mascarilla con la mascarilla de tela. Ahí se encontró una mayor filtración, una filtración muy importante, ¿no? Entonces, que casi podríamos compararla con la que daba la N95, ¿no? Evidentemente, personas que atiendan pacientes COVID van a tener que usar una N95. Cuando nosotros nos encontramos en un área administrativa o cuando nosotros nos encontramos en la calle y solamente tenemos disponible esta mascarilla, una modificación que podríamos hacer para aumentar nuestra protección es utilizar una mascarilla de tela encima, una mascarilla de tela que venga desde este lado, que esté cerca a la oreja, el término final, y que no permita una apertura, un lugar donde haya una entrada, ¿no? De posibles gotas respiratorias o aerosoles. Esto como recomendación general, entonces, si no estoy en un área donde pueda usar estas mascarillas N95, podría usar esta combinación, ¿no? Que también me va a proteger bastante bien. Una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela encima. Ahora, como parte de la prevención también es importante hablar de la vacunación. Nosotros encontramos estos datos de vacunación actualizados el día de hoy, ¿no? Que, bueno, si bien es cierto, nosotros esperaríamos que haya una mayor eficacia, lo cierto es de que se está avanzando, ¿no? Se está avanzando en la vacunación de las personas a lo largo de todo nuestro territorio, ¿no? Y esperemos y colaboremos en lo posible para que esta vacunación pueda ser más extendida en el menor tiempo posible, ¿no?
Nosotros tenemos ahora disponibles todos esos tipos de vacunas, no todas hemos adquirido como nación, pero aquí figuran las dos que ya se encuentran en nuestro país, ¿no? Tenemos la de Sinopharm y tenemos la de Pfizer. Nosotros sabemos que la de Sinopharm es un virus inactivado, un virus muerto. La eficacia clínica se menciona, yo sé que hay mucha controversia incluso con los estudios de fase 3, pero se menciona en algunas revistas internacionales que es la eficacia se encuentra en este número, ¿no? Aproximadamente 79%. La temperatura de almacenamiento para esta vacuna es de 2 a 8 grados y bueno, nosotros sabemos que se coloca en 2 dosis y con los plazos entre las dosis de 21 días. Algunos miembros del personal de salud ya han recibido su segunda dosis de Sinopharm y sin duda eso es un triunfo para nosotros como nación y como sociedad. Pfizer tiene la tecnología del ARN mensajero, la eficacia es mayor, es 95, pero al ser virus vivo tiene ciertas limitaciones, ¿no? También una de las limitaciones que bueno, podríamos encontrar sería que requieren estar almacenados a altas temperaturas, menos 70, lo cual va a requerir un mayor costo en el transporte de estas vacunas, porque nosotros sabemos que las vacunas van a tener que transportarse en lo que se conoce como la cadena de frío. Esta cadena no es más que recordarnos que para que no se desnaturalice la vacuna se requiere una temperatura constante, ¿no? Si nosotros bajáramos esa temperatura y, por ejemplo, llegáramos a 2 a 8 grados, estas vacunas se desnaturalizarían y perderían su eficacia clínica. Entonces, es muchísimo más difícil tratar con esas vacunas, pero bueno, si hay una logística ya preparada, es importante y incluso cuenta con mayor eficacia clínica. También se presenta en 2 dosis y las dosis, el plazo entre dosis y dosis es 21 días. Se ha hablado también de la llegada de la vacuna de Oxford, que es la vacuna AstraZeneca, en las próximas semanas. Tenemos que esta tiene como tecnología el vector viral. Es un virus que ha sido modificado y se le ha incluido partes del SARS-CoV-2 para poder generar anticuerpos a estas partes del SARS-CoV-2, ¿no? La eficacia clínica se habla de un 82%, la temperatura de almacenamiento que requiere es de 2 a 8 grados y los plazos entre 2 dosis serían 28 días, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. También se ha hablado de la llegada de otras vacunas, pero bueno, eso vamos a ir viéndolo con tiempo en las posteriores charlas. Como parte de la prevención debemos recordar que no solamente existen problemas asociados a la pandemia, digamos, propios de la enfermedad, ¿no? Sino también propios del estrés que podría causar esa enfermedad. Es por eso que nosotros tenemos que estar bastante pendientes de nuestra salud mental, ¿no? Entonces hay guías que nos hablan de eso, no solamente para el cuidado de nuestra propia salud mental como personal de salud, sino también para el cuidado de la población en general, ¿no? Entonces aquí les dejo una guía técnica y bueno, con el link respectivo para que ustedes puedan buscar si es que lo vieran conveniente. Y bien, vamos ahora sí al manejo. Han habido distintas alertas epidemiológicas, desde esta alerta epidemiológica número 1. Si más no recuerdo, hubieron 28 el año pasado, ahora se ha lanzado una nueva alerta epidemiológica. Bueno, lo cierto es que las alertas epidemiológicas van modificándose de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahora, al fin de la cuarentena, hubo una alerta epidemiológica, al aumento del número de casos también hubo una alerta epidemiológica. Las alertas epidemiológicas lo que hacen es generar estas directrices, ¿no? Para que el personal de salud y, bueno, los encargados de la salud en general, no solamente personal de salud, sino también personal administrativo puedan tomar las medidas necesarias para detener el aumento de un brote. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de manejo,
vamos a ver algunos puntos que están en estas alertas epidemiológicas y algunas que salen, algunas publicaciones que salen a nivel mundial. Entonces, ahora sí, veamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos a una persona con COVID-19 en el ámbito extrahospitalario? Pongámonos en el contexto de que estamos en nuestra comunidad e identificamos a una persona que tiene tos, malestar general, está presentando fiebre. Nosotros, ¿qué debemos hacer ante esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar ante qué estamos, ¿no? Ante qué caso estamos, ante qué situación. Entonces, si es un caso sospechoso, identificarlo. Entonces, hablemos ahora de qué es un caso sospechoso. Un caso sospechoso es una persona con una infección respiratoria aguda que presenta tos o dolor de garganta y al menos uno de los siguientes signos o síntomas. Eso es lo que indica la alerta epidemiológica número 20, que es la última que nos da estos parámetros, ¿no? De caso sospechoso, caso confirmado, de estas definiciones. Entonces, es una persona con una infección respiratoria aguda que presenta tos, dolor de garganta y al menos uno de los siguientes síntomas. ¿Cuál es? Malestar general, fiebre, cefalea, dificultad para respirar y congestión nasal. En el caso que yo les había planteado, era una persona que presentaba tos, que presentaba fiebre y malestar general. Entonces, aquí sí estamos frente a un caso sospechoso, ¿no? En el caso hipotético que les he lanzado. Un caso confirmado es una persona que ha tenido la clasificación de caso sospechoso y que además tiene una prueba de laboratorio positiva para COVID-19. Sea una prueba de PCR, como dice acá, prueba de reacción en cadena de polimerasa, transcriptasa reversa en muestras respiratorias, o sea, la prueba de identificación de la carga viral, o una prueba de detección rápida, ¿no? De anticuerpos, IgG, IgM o AMBAR. Y también tenemos la definición de un caso descartado cuando un caso sospechoso cumple con cualquiera de las siguientes que voy a mencionar aquí. 2 resultados negativos a prueba rápida con una diferencia de 7 días entre la primera y la segunda. Entonces, ¿qué podemos notar en esa primera, en ese primer punto? Que nosotros de un día para otro no podemos decir que un caso es descartado simplemente porque la prueba me había salido negativa, ¿no? Se requieren 2 resultados negativos con un intervalo de 7 días para que yo diga que es un caso descartado. Y eso que lo tendría que decir también con bastante cuidado, ¿no? Porque lo más importante aquí es la presentación de los síntomas, ¿no? La presentación del cuadro clínico. 2 resultados negativos de PCR en tiempo real con una diferencia de 3 días entre la primera y la segunda. Eso también hay que tener bastante cuidado porque, como les mostré, si nosotros lo tomamos muy cerca al día del contacto, podría ser que todavía no hubiera la carga viral suficiente como para ser detectada. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con esto. Un resultado negativo PCR dentro de los 7 días desde el inicio de los síntomas y un resultado negativo a prueba rápida IgG o IgM para COVID-19 después de los 7 días de la prueba de PCR. Entonces, ¿qué podemos soslayar de todo esto? Perdón, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir de que nosotros necesitamos más de una prueba, más que un resultado negativo para decir que una persona no es un caso de COVID-19, ¿no? Nosotros lo más importante es la sintomatología para detectar a un caso sospechoso y después para confirmarlo viene una prueba. Y como vemos aquí, las pruebas son la prueba de la detección de la carga viral y la detección de anticuerpos. Muchos han hablado de las pruebas de imagen, pero bueno, eso no está muy avalado de forma científica. No es que existan parámetros para que una persona pueda comprobar o descartar, o no sirven para el diagnóstico, sirven para la evaluación de un paciente que ya tiene la enfermedad, no para que yo diagnostique la enfermedad. La infección asintomática es una persona que no presenta signos y síntomas de sospecha de COVID-19 con resultado positivo de laboratorio, ¿no? Entonces, es una persona que sí posiblemente tenga la enfermedad, sí tiene la enfermedad porque ha salido positivo, pero no presenta signos y síntomas, ¿no? Entonces, es un caso asintomático. ¿Cuándo se ha visto eso? Por ejemplo, en el personal que ha sido sometido a pruebas rápidas, a IgG, a IgM, IgG, el IgM le salió, por ejemplo, negativo y el IgG le salió positivo, ellos probablemente hayan tenido una enfermedad y no se hayan dado cuenta, han tenido una infección asintomática, ¿no? Es en estos controles que hacían
cada 15 días, cada mes, que precisamente se encontraba esos casos asintomáticos. O en familias donde una persona había padecido la enfermedad y bueno, se aisló, se evaluó a toda la familia y habían personas que sí tenían este diagnóstico positivo por laboratorio, esta prueba positiva por laboratorio de infección a COVID-19, pero no tenían ningún síntoma y no hicieron evidentemente ninguna complicación. ¿Qué nos indica la alerta epidemiológica? Que ante la identificación de un caso sospechoso deberán implementarse las medidas de respuesta inmediata, sin esperar el resultado de confirmación por laboratorio. Esto quiere decir que si yo presentara estos síntomas, si yo ya clasificara como un caso sospechoso, no tendría que esperar a que llegue una prueba para que me diga, sí, tengo que aislarme, por ejemplo, ¿no? No es así. Solamente con la detección de los síntomas, la persona debería de entrar a un aislamiento. No se requieren las pruebas de laboratorio para tomar las medidas. Las medidas tienen que ser inmediatas a la detección de un caso sospechoso. Que un caso sospechoso no se da por pruebas de laboratorio, sino se da por síntomas. Entonces, aquí también vamos a tener otras definiciones operativas muy importantes, que es el contacto directo, ¿no? Muchas veces se le pregunta a la persona, ¿usted ha tenido contacto con una persona que ha tenido COVID-19? Y a veces eso no es muy bien entendido por la persona a la cual se le pregunta. ¿Cómo poder explicar bien? Es precisamente conociendo a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es un contacto directo? Incluye a cualquiera de las siguientes situaciones ante un caso confirmado. Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de infección por COVID-19 en una distancia menor de 2 metros, incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, centros penitenciarios, ¿no? Entonces, el contacto directo es una persona que ha estado a menos de 2 metros compartiendo con una persona en un caso, en algún espacio, ¿no? Y acá te ponen varios ejemplos. Y aquí también se le llama contacto directo al personal de salud que no haya usado equipo de protección personal o no haya aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por COVID-19. Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? También se habla de un tiempo en el cual tienen que permanecer en el mismo ambiente para poder ser denominados así. Se menciona como un tiempo referencial de 5 minutos que se ha visto en algunas alertas epidemiológicas, ¿no? Han habido varias alertas epidemiológicas a lo largo del año pasado y bueno, hay algunas modificaciones respecto de lo que se dice. La cuarentena y el aislamiento. La cuarentena nosotros sabemos que es el procedimiento por el cual a una persona asintomática se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 14 días. ¿No? De esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando les muestre un cuadro que vea cuánto tiempo es que una persona permanece contagiando, ¿no? El aislamiento tiene que ver mucho con eso, con que el virus muera en esa persona y no lo siga transmitiendo. Entonces acá hay un algoritmo que apareció en las primeras alertas epidemiológicas que es bastante interesante, ¿no? Que es bastante ilustrativo. Entonces, analicémoslo. Aquí vemos a una persona que presenta 2 o más de estas. Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal. Nosotros sabemos que esta era la definición operacional al inicio de la pandemia, ¿no? O sea, acá podemos resumirlo como un caso sospechoso. Una persona, un caso sospechoso, y ante un contacto directo o como caso sospechoso directamente, tenía que acudir a un aislamiento en su domicilio o en un hotel o a un establecimiento de salud o clínica, ¿no? Dependiendo de la evaluación que se le haya hecho. Y para eso existían evaluaciones clínicas y, bueno, evaluaciones según sus factores de riesgo y según la sintomatología que estaba presentando esta persona. Y de ahí se le podía derivar a un aislamiento en su domicilio o se le podía derivar a una atención hospitalaria en un servicio de cuidados de hospitalización simples o a una unidad de cuidados intermedios o en cuidados intensivos, dependiendo de la sintomatología y la presentación que esté teniendo esa persona. Y evidentemente de los factores de riesgo que pueda presentar.
Y bueno, acá también se presentaban algunas recomendaciones que me han parecido muy importante mencionarlas. Aquí tenemos las recomendaciones para el cuidado de una persona enferma en el hogar, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer si tengo COVID-19 y debo permanecer en casa? Esas son las típicas recomendaciones que siempre las personas solicitan. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Permanecer en una habitación individual, adecuadamente ventilada, ventanas y puertas abiertas. ¿Para qué? Para que no haya formación de aerosoles y los aerosoles no permanezcan en la habitación, ¿no? Pudiendo contagiar a una persona que puede ingresar a esa habitación. Reducir al mínimo el uso de espacios compartidos. O sea, no entrar en contacto con nadie, ¿no? Ni en la cocina, ni en la sala, entre otros. Se dice que esas personas, se menciona, tienen que permanecer en una habitación ventilada, por supuesto, y bueno, incluso si quiere sus alimentos, y bueno, es una cocina compartida, hay más miembros de la familia, es mejor que le lleven sus alimentos para que esa persona no salga, ¿no? Y no entre en contacto con los demás. Y la persona, evidentemente, que le lleve los alimentos, por ejemplo, tiene que estar bien protegida, porque va a estar a menos de 2 metros posiblemente para que le pueda entregar sus alimentos. Y garantizar que esos espacios estén muy ventilados, claro. Los espacios que necesariamente se tengan que compartir tienen que estar muy ventilados, ¿no? Pero claro que eso sería un caso extremo. Lo mejor que se puede hacer es el aislamiento, ¿no? Entonces, no acceder a esos espacios compartidos. Usar la mascarilla simple si tengo que estar en áreas comunes de la casa o cerca de otras personas. La mascarilla es muy importante no solamente para que me proteja, sino para que proteja a los demás, ¿no? Entonces, el uso de la mascarilla era importante si es que ineludiblemente tengo que salir a esos ambientes comunes. Usar la mascarilla simple si tengo que acudir al médico, ¿no? Y bueno, en este caso, es lo mismo que lo anterior. La mascarilla no solo sirve para protegerme de los demás, sino para también proteger a los demás de una posible infección que yo pueda estar teniendo. Descansar y evitar actividades que demanden actividad física, eso es básico, ¿no? El descanso es parte de lo que se recomienda a una persona que esté infectada con el SARS-CoV-2. Descansar, evitar la actividad física es muy importante. Además, beber líquidos de manera adecuada se ha visto como algo muy importante. Recordemos que dentro de estos receptores que son como puertas del virus a nuestro organismo, los ECA2, nosotros lo vamos a encontrar en lugares como el riñón, lo vamos a encontrar en lugares como el sistema digestivo, como los intestinos. Entonces es muy importante beber líquidos de manera adecuada para proteger a estos órganos. También evitar la comida muy elaborada, ¿no? Entonces, tomar bastante agua, caldos, y bebidas que podrían reponer ciertos electrolitos que puede estar perdiendo es muy importante. Recordemos que algunos de los síntomas que presentaba la COVID-19 eran los vómitos, las diarreas, entonces eso va a depender también de qué sintomatología esté presentando yo. Cubrir mi boca cuando tose y estornuda, eso ni siquiera debería estar presente, escrito acá, porque es lógico, ¿no? Es lo mínimo que se tiene que hacer. Lavarse con frecuencia las manos con jabón, con agua y jabón. Nosotros hemos visto cuando hemos hablado de la estructura del virus que hay una membrana, ¿no? Con una doble membrana de lípidos. Esa membrana puede ser destruida por el jabón. Entonces, usar jabón destruye el virus. Entonces, lavarme las manos con frecuencia va a prevenir que yo pueda entrar en contacto con este virus. Y un lavado efectivo, ¿no? No un lavado simple. El lavado efectivo es de 20 a 30 segundos. Aunque parezca exagerado detallarlo así con tiempo incluso, es importante porque es una forma de estandarizar todo esto, ¿no? Si yo me lavo las manos por ese tiempo, me estoy protegiendo. Formando espuma también, ¿no? No solamente entrando con la superficie, en contacto con la superficie del jabón, sino sobándolo para que se forme la espuma. La espuma no es más que la comprobación de las reacciones que están ocurriendo para poder limpiar mi mano, ¿no? Entonces, es muy importante. En caso de ausencia de agua y jabón, de repente estoy en la calle y es inevitable que yo tenga que salir y bueno, no puedo tener un caño a mi costado siempre, usar puede ser alcohol gel, ¿no?
para que yo pueda desinfectarme las manos. Aislarme, no entrar en contacto con nadie, de lo posible tener un baño aparte. Bueno, sabemos que en nuestro contexto nosotros no le podemos pedir eso a todos los pacientes, por eso precisamente está la implementación de lugares donde las personas pueden aislarse, porque no va a ser posible que, bueno, en determinados lugares de Lima incluso hay hacinamiento, ¿no? Imagínense cómo pedirle a una familia que tiene muchos integrantes y que tiene un espacio muy pequeño, que esa persona esté bien aislada, ¿no? Por eso precisamente existen estos espacios, ¿no? Cuando no se puede cumplir con estos aislamientos, se solicita a los establecimientos de salud y ellos nos pueden dar la indicación para que la persona vaya a un aislamiento, dependiendo del el caso, claro. Y evitar el contacto con los animales, se habló de todas maneras, ¿no? En las primeras alertas epidemiológicas. Pero probablemente lo más importante de todo lo que se haya dicho anteriormente es identificar los síntomas y ver cuándo se están presentando síntomas que podrían indicarnos signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? La dificultad para respirar. La dificultad para respirar es el signo de alarma más importante, ¿no? El otro día me preguntaban, me mandaban una tomografía y me decían, hay una persona que está saturando 83. Yo no sé si es un caso de COVID. ¿Podrías ver la tomografía y decirme si tiene que ir al hospital o no? Imagínense, si es una persona que ya está saturando 83%, sea COVID o no sea COVID, tiene que ir al hospital porque está en peligro. La respiración es algo que es una función básica de nuestro organismo, es una función vital. Y si estamos viendo la oxigenación afectada, sea por COVID o sea por otra enfermedad, es necesario acudir a un centro de salud porque no se va a poder manejar esa hipoxia fuera del hogar, ¿no? Dentro del hogar, porque se van a requerir quizás procedimientos como intubación, quizás se van a requerir procedimientos de suplementación con oxígeno. Entonces, la dificultad respiratoria es muy importante, ¿no? Les voy a presentar una propuesta de un cuadro de cómo seguir a los pacientes en el domicilio, ¿no? En la atención domiciliaria. Y dentro de ese cuadro se menciona que si la saturación a nivel del mar baja de 95, se tiene que mantener presente como un signo de alarma, ¿no? Incluso si baja menos de 92, se tiene que acudir a un centro hospitalario porque son ellos quienes van a poder manejar estos casos. Si el paciente se siente confuso o se desmaya, también tiene que acudir a un centro de salud, ¿no? Y esto, al igual que lo anterior, no solamente está relacionada con la COVID-19, es un signo de alarma en general. Si la persona tiene fiebre continua, a pesar de los medicamentos, también tiene que acudir a un centro de salud porque hay posibilidad de que esté avanzando un caso grave, ¿no? Y en los casos de los niños, dificultad para respirar, respiración rápida, fiebre persistente a pesar de los medicamentos, irritabilidad, no lactancia o no come, ¿no? Que son los signos de alarma para estos niños. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si es un caso sospechoso o no es un caso sospechoso. Si hemos identificado el caso sospechoso, ya posiblemente vaya a un establecimiento de salud y le tomen las pruebas diagnósticas necesarias, ¿no? Entonces, mientras salen los resultados, o de repente salen negativos, pero nosotros sabemos que para descartar un caso se requieren 2 pruebas y con un lapso, con un tiempo entre una y otra, por ejemplo, en las pruebas rápidas de 7 días, mientras se descarta o se comprueba o se confirma el caso, la persona tiene que ya estar siendo aislada y siendo atendida como requiere, ¿no? Con el aislamiento, con el descanso que necesita, con la alimentación, con la hidratación que necesita. Entonces, una vez que he identificado el caso sospechoso, tengo que identificar qué tipo de caso es, ¿no? Si es un caso leve, un caso moderado, un caso grave o un caso asintomático. Entonces, puede ser que la persona no esté presentando ningún síntoma y solamente haya aparecido en la prueba de laboratorio. Ya, esa persona tendrá que ser
atendida quizás dependiendo de qué le haya salido positivo. Si le ha salido positivo la prueba PCR, tiene que permanecer en su casa 14 días, a pesar de que no tenga síntomas y tiene que permanecer aislada. O de repente esa persona ya ha salido simplemente con un IgG y su IgM está negativo y el PCR está negativo, bueno, tuvo una enfermedad hace tiempo, ¿no? Entonces no requeriría un aislamiento. En el caso de que la persona sea un caso sospechoso y que solamente esté presentando síntomas leves, ahí se tiene que hablar de un aislamiento también, ¿no? De un caso moderado, estar atentos a los signos de alarma, en los casos leves también, porque el hecho de que inicie con sintomatología, mmm, solamente como tos, malestar general, no significa que no vaya a progresar en el tiempo, ¿no? En el caso leve, moderado, nosotros tenemos que estar atentos a los signos de alarma que se puedan presentar. Y cuando ya se esté tornando un caso moderado, un caso grave, tiene que acudir a un centro de salud. Entonces, precisamente para tener todas esas ideas ordenadas, es que yo les sugiero una hoja de monitoreo, ¿no? Esta hoja de monitoreo es una hoja como esta, voy a hacer un acercamiento, y es precisamente para pacientes con COVID leve. Los pacientes con COVID leve van a ser los que tengan que pasar la enfermedad en su casa, ¿no? Y como les digo, que en algún momento alguien sea catalogado como un paciente COVID leve no significa que se vaya a mantener así hasta el final de la enfermedad. Puede ir avanzando a un caso moderado, un caso grave, que requiera ir a una instancia hospitalaria, ¿no? Entonces, esta hoja me va a ayudar a identificar quiénes están pasando a ser casos moderados o casos graves. Entonces, estas hojas las vamos a poder encontrar en este link que está acá, que es efectuada por un epidemiólogo peruano, y a mí me parece bastante completa, ¿no? Y por eso se las presento. Esto lo pueden descargar en el link que está ahí abajo. Yo le voy a enviar la diapositiva a los organizadores y ellos se las van a distribuir. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? El nombre del paciente, ¿no? Se coloca el nombre del paciente, se coloca la edad. La edad es muy importante. Nosotros hemos visto que hay un factor de riesgo bastante importante para personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? O a medida que las personas vayan aumentando en edad, son más propensos a hacer un caso grave. Entonces, tener el registro de la edad es muy importante. Tener el registro de comorbilidades relacionadas a una gravedad de la enfermedad de la COVID-19 es muy importante. ¿Cuáles de esas comorbilidades habíamos hablado? Obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad cardiovascular, son algunas de las comorbilidades, ¿no? O registrar acá alguna otra comorbilidad adicional, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad renal u otras enfermedades. El género también es muy importante describirlo. Nosotros ya sabemos que, bueno, no solamente de forma general, el tener el sexo masculino me indica una mayor probabilidad de caso grave, ¿no? Entonces, atento con eso también, y es importante que esté dentro de una hoja de monitoreo para pacientes con COVID que estén siendo monitoreados en su casa. Entonces, se registra en 15 días posterior del inicio de los síntomas. Acá tenemos nosotros la saturación de oxígeno que se debería de registrar día a día. A veces hay hipoxemias silentes, ¿no? Y especialmente en pacientes adultos mayores que son catalogados como casos leves y que no presentan mayor sintomatología, pero ellos ya están comenzando a desaturar sin mayor sintomatología. Entonces, es importante que se le esté registrando acá la saturación mínimo diariamente, ¿no? Lo ideal es que se registre cada 6 horas, ¿no? Y por ejemplo, se puedan registrar uno quizás también cada 12 horas, uno en la mañana, uno en la tarde, y así, ¿no? Mañana, noche, mañana, noche, mañana, noche. Mínimo para que nosotros podamos llevar un registro de la saturación de esta persona, ¿no? Y si en algún momento la persona llegara a saturar por debajo de 93 a nivel del mar, tenga que acudir a un centro hospitalario porque esa persona puede estar pasando un caso grave y puede requerir mayor soporte. Otro registro muy importante es el registro de la temperatura, un registro que también debería de efectuarse mañana y noche, ¿no? Mañana y noche, mañana y noche. Esto no solamente lo puede efectuar una persona externa, ¿no? Nosotros hemos visto que lo que se recomienda es que en la medida de lo posible se evite el contacto,
pero esto también lo puede desarrollar incluso la misma persona, ¿no? Si es una enfermedad leve, como se indica acá. También se pueden registrar esos síntomas como sensación de alza térmica cuando el paciente dice, no, me siento muy caliente, pero no se ha registrado una temperatura elevada, eso se puede registrar aquí. El malestar general o la fatiga, la tos seca también. El dolor de garganta también se puede registrar acá, ¿no? Un check, por ejemplo, cada vez que se presente. Pérdida del gusto también, pérdida del olfato también, rash o enrojecimiento de la piel también aquí, diarrea, también se puede registrar aquí, vómitos también, dolor muscular o de articulaciones también. Los síntomas, los signos de alarma son precisamente la dificultad para respirar en reposo, que va a estar relacionada con esta saturación de oxígeno, ¿no? Precisamente cuando baje por debajo, si ya está bajando de 95 y la persona saturaba al inicio 97, ya nos está llamando la atención, ¿no? Pero si disminuye a menos de 93, eso ya es un parámetro para que la persona acuda a un centro de salud. Y también si tiene fiebre, ¿no? Fiebre más de 40 que no cede con paracetamol por 3 días. Eso indica que la persona probablemente esté llegando a una etapa inflamatoria, ¿no? La fiebre es señal de esta inflamación que está ocurriendo en el organismo. Nosotros sabemos que cuando hay una inflamación hay interleuquinas que se liberan, citocinas que se liberan al torrente sanguíneo. Esas citocinas, esas interleuquinas muchas veces provocan estas fiebres, ¿no? Que no ceden con paracetamol. Entonces nos estén indicando ya el ingreso a una etapa inflamatoria, hiperinflamatoria. La confusión también es un signo de alarma, como habíamos visto en la alerta epidemiológica y también se registra acá, ¿no? Y ya como signo de alarma. La somnolencia o incapacidad para despertar también, ¿no? Entonces, importante, el 95% de los casos de COVID-19 se curan solos, no se automedique. Eso vamos a hablar más adelante, pero esta hoja, ¿por qué es importante? Porque va a ayudarnos a disminuir el número de pacientes en los hospitales, ¿no? Imagínense, si todas las personas que tienen COVID-19 van a hospitalizarse, definitivamente al problema que tenemos ahora de que faltan camas, uy, eso aumentaría muchísimo, ¿no? Entonces, para disminuir que personas que no requieren estar hospitalizadas se hospitalicen, esta hoja nos puede servir para monitorearlos desde casa. Entonces, recordemos que el 95% de los casos, no digamos 95, digamos el 80% de los casos, no van a requerir mayor hospitalización, ¿no? Quizás el 20% sí van a requerir una mayor atención, sea en hospitalización, sea en unidad de cuidados intensivos, pero esta hoja nos va a ayudar a identificar quiénes son ese 20% que requiere estar en el hospital, ¿no? Si la saturación de oxígeno disminuye por debajo del 93% a nivel del mar, indicación para ir al hospital. Si se presenta fiebre alta o más de 40, que no cede con medios físicos o paracetamol por 3 días consecutivos, acudir al hospital. Monitorear los síntomas usando el puntaje de 10 a 0 puntos. Entonces acá podríamos colocar, por ejemplo, acá sí colocamos el número exacto, evidentemente, acá también colocamos el número exacto, pero por ejemplo, aquí en tos seca, nosotros evaluar del 1 al 10 cuál es la intensidad de nuestro tos o la intensidad de nuestro dolor, de la pérdida del gusto, ver cómo se está incrementando, ¿no? Porque no solamente es importante registrar que está presente el signo o el síntoma, sino también la intensidad de ¿no? Con el 0 sería que no se tiene el síntoma y el 10 que se tiene el síntoma con una intensidad muy elevada. Y si se presenta alguno de estos síntomas solo, si se presenta alguno de estos síntomas, acudir a un centro de salud. Entonces, ¿qué podemos sacar de este cuadrito? Podemos sacar primero que es importante el monitoreo de los síntomas. Segundo, que un pulsoxímetro es indispensable, ¿no? En este tipo de casos, porque nos van a ayudar a identificar incluso bajas de oxígeno sin sintomatología, ¿no? Que a veces se presentan en los ancianos, estas llamadas hipoxemias silentes que a veces están presentes. Entonces esa hoja de monitoreo es muy importante. Y ya para ir
cerrando la charla, hablemos de algunos medicamentos que han sido mencionados como parte del tratamiento de la COVID-19. Se ha hablado de dióxido de cloro, de ivermectina, de dexametasona, de anticoagulantes, de corticoides, de vitamina C. ¿Qué es lo realmente cierto de todo esto? ¿Cuál realmente nos puede ayudar? ¿Cuál no nos puede ayudar? Lo más importante de todo, lo tenemos que tener presente, es no automedicación, no automedicarse. Un médico, cuando va a dar un medicamento, evalúa riesgos y beneficios, evalúa antecedentes como enfermedades anteriores, como otros medicamentos que puede estar tomando la persona, evalúa posibles alergias, evalúa toxicidad de cada uno de los fármacos. Entonces, automedicarse no es una buena idea, porque lo único que va a ocasionar es que la aparición de posibles efectos adversos, ¿no? Que evidentemente nadie va a querer. Se ha hablado mucho de la ivermectina, y bueno, ¿qué es lo cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Esa es una actualización que ha sido refrendada incluso hace unos días por el Instituto Nacional de Salud, el NIE, el internacional. Se habla de que aún no existe evidencia científica suficiente para recomendar el uso de la ivermectina. Asimismo, dice que en contra del uso de la ivermectina para el tratamiento tampoco se ha encontrado evidencia suficiente. Pero lo cierto es que cuando se receta algún medicamento, se receta porque va a haber algún efecto beneficioso. No se receta para la posibilidad de un efecto, sino para un efecto beneficioso. Y evaluando riesgos-beneficios. La ivermectina, al igual que cualquier otro medicamento, tiene posibles efectos adversos, ¿no? Lo malo es cuando sin base científica, sin algún parámetro, ¿no? Indicado por las investigaciones, se dan ese tipo de medicamentos. Lo que puede ocasionar es una sobreindicación del medicamento. Entonces, lo cierto es que hasta ahora no hay evidencia científica que hable de que el COVID se trate con ivermectina y mucho menos que se prevenga con ivermectina. ¿No? Si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha indicado que el uso de la ivermectina depende del criterio de cada médico, la evidencia indica que hasta ahora no hay evidencia suficiente para el uso de la ivermectina. Incluso eso lo ha mencionado la empresa que sacó la ivermectina al mercado, ¿no? La farmacéutica que desarrolló este fármaco. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Precisamente por este tipo de riesgos. Acá tenemos una publicación hecha por eSalud el año pasado, los últimos días del año pasado, donde se hablaba de neurotoxicidad asociada a la ivermectina, del aumento de casos de esas neurotoxicidades, ¿no? Y no era más que esas asociaciones que se daban, estas automedicaciones que se daban o estas sobremedicaciones que se daban, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Esto de aquí es un artículo que nos habla un poco de esos síndromes que hemos visto en los casos severos. Recuerden ustedes que les mencioné del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Bien, también se está presentando en adultos y eso ya forma parte de los casos graves, ¿no? Y que estos casos graves son precisamente los que se encuentran con más evidencia acerca de fármacos que puedan ayudar, pero no es para monitoreo domiciliario ni monitoreo extrahospitalario, este tipo de fármacos que se recomiendan, como la dexametasona y otros corticoides, se recomiendan para personas entubadas y se han encontrado evidencias científicas que indican una mejora en esos pacientes, pero no en cualquier paciente, no para evitar ser entubado, sino solamente para personas entubadas. Incluso se ha mencionado que personas que no están entubadas, si toman este fármaco, están teniendo mayor peligro de llegar a estas enfermedades, llegar a estos cuadros graves, ¿no? De la enfermedad de la COVID-19. Entonces, la dexametasona solo para casos graves, ¿no? Y acá tenemos un último cuadro que les voy a presentar, y es acerca de lo que se sabe, ¿no? De la COVID-19. Acá tenemos la enfermedad. Nosotros tenemos la enfermedad no severa,
la severa y la crítica, ¿no? La que ya es en unidad de cuidados intensivos. Entonces vamos a ver acá qué es lo que se recomienda, ¿no? La hidroxicloroquina, que se mencionó en un inicio, incluso en un inicio estaba en las guías de tratamiento, no está recomendado. El lopinavir tampoco está recomendado. El remdesivir no está recomendado. Hay varios estudios que hablan acerca de eso. Bueno, digamos que todavía está en estudio, ¿no? Los corticoides en la etapa temprana no están indicados, ¿no? Pero en la etapa crítica sí están recomendados. Y bueno, eso es el avance de los medicamentos hasta ahora. Y por último, si la persona ya pasó los 15 días del cuadro que les mostré al inicio, que sea resultó positivo y no tiene nada y no ha tenido mayor complicación, ¿cuántos días esa persona tiene que permanecer en aislamiento para no exponer a los demás? O sea, ¿cuánto tiempo esa persona se mantiene contagiosa? Ah, bien, hace algunos meses presentaron este cuadro en la página del Ministerio de Salud, donde nos daba ideas de cuánto tiempo una persona podía permanecer sintomática, ¿no? Sintomática y no solo sintomática, sino que transmita la enfermedad, que pueda contagiar a los demás. Entonces, para esto lo que nosotros teníamos que hacer era clasificar a la persona entre infección asintomática, enfermedad leve, enfermedad grave, enfermedad crítica. Entonces, una persona con una infección asintomática, desde el inicio del contacto con la persona que haya tenido el contacto, ¿no? Debe guardar, se mantiene contagioso por, como ven acá, 14 días. Entonces, esas personas que no presentan síntomas, pero que son diagnosticados como casos positivos, tienen que entrar en aislamiento 14 días desde el contacto. Esto quiere decir que si se les diagnostica aquí, por ejemplo, el día número 8, la enfermedad, pero ellos tuvieron el contacto hace 8 días, tienen que completar estos 14 días, nada más. Solo si no presentara síntomas. Ahora, si la persona presentara una enfermedad leve, desde el inicio de los síntomas, que básicamente es por acá, posiblemente lo hayan detectado. Desde el contacto, esa persona se puede mantener contagiando 21 días, ¿no? Eso es para una enfermedad leve. Para una enfermedad grave, 25 días, ¿no? Igual acá. Se recomienda, evidentemente, entre más grave sea la enfermedad, es más posiblemente contagioso. Ustedes deben de recordar que hace algunos meses se decía que los asintomáticos contagiaban menos. Eso es cierto, contagian menos. No es que no contagien, es que contagian menos. Contagian por menos días, ¿no? Que una persona que, por ejemplo, sí haya tenido síntomas, aunque sean leves, aunque solamente haya tenido dolor de garganta y dolor de cabeza, eso ya son síntomas. Entonces, esta persona tiene que guardar cuarentena por más días, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias y si hubiera alguna pregunta, por favor, formularla para ver la posibilidad de resolverla. Raquel, tienes una pregunta. Puedes abrir tu micrófono y decir cuál es o Sí, escribir al chat. señorita. Sí. Bueno, usted mencionó acerca de los pacientes, ¿no? Que cuando ya su saturación bajaba, que se les podía llevar de frente al centro hospitalario. Pero en realidad, yo estoy viendo ahora, ¿no? En un familiar, por ejemplo, que su saturación había bajado hasta 84 y el médico lo está tratando en casa, ¿no? Lo están tratando en casa y
le dieron pues lo que es aspirina, ¿no? Entonces le dieron aspirina diluida con limón. Y se pudo ver que esa saturación aumentó a 91 y pasó casi toda la noche sin oxígeno, a pesar de los medicamentos que se le había dado luego, ¿no? Que le tocaba, lo que le tocaba su heparina, todo, ¿no? Y sus otros medicamentos bien venosos. ¿Y eso qué tan cierto es? ¿O, o es el primer caso que usted escucha que es así? Quisiera, por favor, que me responda. Sí, buenas tardes, Raquel. He escuchado tu pregunta atentamente. Y bien, bueno, en realidad los casos van a tener una presentación muy variada, ¿no? Porque, bueno, las personas son distintas y las presentaciones son muy variadas. Pero hay que tener en cuenta varios factores. Si bien es cierto, este paciente posiblemente lo hayan atendido en casa y ha recibido atención médica en casa, ¿no? Posiblemente haya sido porque no lo puedan recibir en un hospital y es precisamente por la saturación del sistema de salud, no precisamente porque no debería haber estado en un hospital. Si ya tiene esta saturación, debería haber estado en un hospital. Ahora, si ha sido atendido en casa, es posiblemente por la falta de camas disponibles, no porque no lo requiera. Lo ideal es que ese paciente haya tenido que ser evaluado porque a veces la saturación de oxígeno haga lo que se haga, aumenta. Y es precisamente porque el cuerpo tiene receptores a nivel cerebral que se activan ante casos de hipoxia para que se generen mecanismos en los cuales hay una elevación de la saturación, no necesariamente porque se haya resuelto el problema, sino porque son mecanismos compensatorios de nuestro propio organismo. Ahora, si bien es cierto, hay algunos casos donde se van a requerir aspirina y otros medicamentos, eso solamente puede ser evaluado en un contexto amplio por un médico. En este caso podríamos considerar que el paciente al que tú haces mención sí ha recibido atención médica porque, bueno, hubo un médico que estuvo ahí dando las indicaciones para él, ¿no? Pero lo ideal, dependiendo de la edad de la persona y dependiendo de las comorbilidades que pueda tener, es que esa persona haya estado en un hospital, ¿no? Eso es lo que puedo decir de lo que tú me presentaste. Ah, ya, ya, ya. ¿Usted es doctora? Yo soy ¿Aló? estudiante de medicina. Ah, ok, ok. Eh, ¿Internista? ¿Es interna o externa? Yo voy a iniciar mi internado en mayo. ¿No? Ah, Yo, ok, yo hice ok. mi internado los primeros meses el año pasado y voy a retomar mi internado en mayo. Ah, ya, 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 ya. Ok. Entonces, bueno, quizás sea un caso, ¿no? Porque en realidad esto fue, bueno, esto de la aspirina también ha sido porque tiene familiares también en Europa, ¿no? Entonces le dijeron que le dieran lo que era la aspirina con limón, ¿no? Claro, el médico no sabe de esto, no creo que lo haya dicho, ¿no? Entonces por eso y ya con esto vio de que su saturación subió, ¿no? Entonces ahora prácticamente, porque le iban a llevar al médico, lo iban a entubar todo, ¿no? Porque es una persona ya de edad avanzada, ¿no? Tendrá sus 70 y tantos años, ¿no? 70 y tantos, 80 por ahí. Entonces, bueno, ahora voy a volver a llamar en un ratito cómo está, porque llegó a subir hasta 92 su saturación, 92, 93, ¿no? Entonces, lo que le dan la aspirina, ¿no? Muy aparte de los medicamentos que el médico lo ha recomendado, ¿no? Le están dando lo que es la aspirina cada 12 horas con limón, ¿no? Entonces no lo sé si, porque no sé qué tan cierto es de no darle a ellos lo que es la vitamina C, lo que es el redoxón. Dicen que no se le debe dar porque el virus se alimenta de los dulces.
¿Es cierto eso? El virus, a diferencia de las bacterias, no genera un consumo de glucosa. Los virus en general no generan un consumo de glucosa. Las bacterias sí, ¿no? Entonces, alguna enfermedad asociada que pueda tener esa persona o alguna sobreinfección sí podría verse beneficiada por el aumento de la glucosa. O, por ejemplo, si es un paciente con diabetes, podría alterarse los niveles de glicemia, pero los virus no consumen glucosa. Ok, doctorita. Muchas gracias por su respuesta. Muchas Muchas gracias. gracias por la experiencia también, muy enriquecedora para todos. Ahora lo que más necesitamos es precisamente compartir experiencias y con la evidencia científica necesaria tomar decisiones. Gracias. A usted, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos los participantes. Ha finalizado el curso.